El edificio no figuraba en los mapas públicos, pero tampoco estaba oculto. Quien caminara por la calle lateral, una vía angosta, sin comercio ni tránsito regular, podía verlo sin dificultad. Una construcción de piedra, sin símbolos, sin inscripción alguna sobre la entrada. No había guardias. No había cerrojos visibles. La puerta de madera se abría con un empujón suave, como si esperara ser usada. El archivista llegaba cada mañana antes del amanecer. No sabía si alguien lo había precedido alguna vez ni si alguien lo reemplazaría cuando dejara de hacerlo. Nunca lo había preguntado. El edificio no funcionaba con relevos visibles. Solo con continuidad. Encendía una lámpara, siempre la misma, colocada sobre el escritorio central, y el espacio se revelaba lentamente, pasillos largos, estanterías altas, mesas de lectura vacías. No había polvo acumulado. Tampoco señales de uso reciente. Todo estaba limpio, pero no recién limpiado. Era una limpieza estable, sin huella de acción. El archivo no contenía libros en el sentido tradicional. No había relatos completos, ni crónicas, ni biografías. Cada estante guardaba fragmentos, hojas sueltas, cuadernos inconclusos, cartas sin destinatario, planos a medio trazar, mapas con rutas marcadas que no conducían a ningún lugar conocido. Cada registro llevaba una fecha y un nombre. Nada más. El archivista no conocía a esas personas. Tampoco intentaba hacerlo. Su tarea consistía en ordenar, clasificar y preservar. Nunca interpretar. Nunca completar. Jamás corregir. El archivo no aceptaba añadidos imaginarios. Había aprendido pronto, aunque nadie se lo explicó, que el valor de esos documentos residía precisamente en lo que no eran. No eran errores. No eran fracasos. No eran borradores de algo superior. Eran decisiones no tomadas. El primer día que comprendió eso no fue dramático. No hubo revelación. Solo una observación tranquila. La mayoría de los documentos no contenían arrepentimiento. No había tachaduras furiosas ni notas de desesperación. En muchos casos, la interrupción era limpia. Una frase que se detenía sin signos de urgencia. Un plano que terminaba justo antes del último trazo. Como si alguien hubiese dicho, hasta acá. El archivista se detenía a veces frente a un estante particular, no por preferencia, sino por ritmo. Allí se acumulaban los viajes cancelados, itinerarios incompletos, listas de provisiones jamás usadas, mapas doblados con cuidado excesivo. No sentía tristeza al revisarlos. Sentía algo más difícil de nombrar, una forma de quietud. A media mañana, el edificio comenzaba a recibir visitas. No muchas. Nunca grupos. Siempre personas solas. No había un mostrador de recepción ni formularios. Quien entraba sabía a dónde ir. El visitante se acercaba al escritorio central y dejaba un objeto. A veces era una hoja. A veces una libreta. En ocasiones, algo que no parecía un documento, una llave que nunca abrió una puerta, un billete sin destino, una fotografía que no mostraba nada relevante. El archivista no hacía preguntas. Tampoco pedía explicaciones. Tomaba el objeto, lo observaba lo justo para identificar su naturaleza y lo llevaba al sector correspondiente. Luego anotaba el nombre del visitante y la fecha. Nada más. Nunca había visto a alguien regresar para recuperar lo entregado. Y si alguna vez eso sucedía, el archivo no tenía protocolos para impedirlo. Simplemente, no ocurría. Con el tiempo, el archivista empezó a notar algo extraño. No en los documentos. En sí mismo. Cada jornada terminaba igual, cerraba la lámpara, recorría los pasillos una última vez y salía al exterior, donde el mundo seguía su curso habitual. La gente tomaba decisiones. Algunas grandes. Otras mínimas.
todas visibles. Sin embargo, al caminar entre ellos, el archivista sentía una distancia sutil. No superioridad. No alienación. Solo una separación silenciosa. Como si él habitara un borde que no figuraba en ningún plano. Una tarde, mientras clasificaba un conjunto de cartas nunca enviadas, notó algo que hasta entonces había pasado por alto, ninguna estaba dirigida a él. Era una observación trivial, pero persistió. Nunca había encontrado un registro propio en el archivo. No porque no existieran decisiones no tomadas en su vida, sino porque jamás había dejado ninguna allí. Esa noche, al cerrar el edificio, se quedó unos segundos más frente a la puerta. No ocurrió nada. No esperaba que ocurriera. Pero por primera vez, el archivo no se le presentó como un lugar externo, sino como algo que, de algún modo, lo incluía sin nombrarlo. Y esa posibilidad, leve, casi imperceptible, quedó suspendida, intacta, esperando su turno de ser reconocida. El archivista aprendió pronto que el archivo no reaccionaba bien a la prisa. No era una advertencia explícita, ni una norma escrita en algún lugar visible. Era algo que se manifestaba de manera indirecta, documentos que parecían desplazarse apenas cuando se los tomaba con apuro, títulos que resultaban confusos si se los leía demasiado rápido. Clasificaciones que perdían coherencia cuando se intentaba forzarlas dentro de un orden preestablecido. Por eso su rutina era lenta. Cada jornada comenzaba del mismo modo. Abría la puerta principal, que nunca estaba cerrada con llave, dejaba su abrigo en el respaldo de la silla y permanecía unos instantes de pie, respirando el aire del interior. No era un gesto ritual. Era una forma de ajuste. Como si su cuerpo necesitara recordar que allí dentro las cosas no se movían al ritmo habitual del mundo. El archivo se extendía en múltiples niveles, aunque desde el vestíbulo solo se percibía un espacio continuo de estanterías interminables. No había ventanas visibles, pero la luz estaba siempre presente, uniforme, sin origen claro. No cambiaba con las horas. No proyectaba sombras duras. Permitía leer sin cansancio. Ese día, el archivista fue asignado, o tal vez se asignó a sí mismo, la distinción nunca era clara, a la sección de trayectorias no iniciadas. No eran fracasos. No eran oportunidades perdidas. Eran caminos que nunca comenzaron porque algo, en el último momento, se detuvo. Había carpetas con títulos precisos, mudanza pospuesta indefinidamente, carta no enviada, viaje planeado hasta el detalle y cancelado sin causa externa. Otros títulos eran más vagos, intención disuelta, impulso abandonado sin conflicto, decisión reemplazada por continuidad. El archivista los ordenaba sin jerarquía. No existía una categoría más importante que otra. Mientras trabajaba, empezó a notar una repetición sutil. Muchos de esos registros no terminaban en una renuncia dramática, sino en algo más difícil de nombrar. Una especie de acuerdo silencioso con la inercia. No había dolor explícito. Tampoco alivio. Solo aceptación. En uno de los documentos, una mujer describía cómo había estado a punto de dejar su ciudad natal. Tenía trabajo en otro lugar, un contacto dispuesto a recibirla, incluso una fecha tentativa. El texto se interrumpía después de una frase simple. No fue miedo. Fue la sensación de que, si me iba, algo que aún no entendía quedaría atrás. No había más explicación. El archivista cerró la carpeta con cuidado y la colocó en su lugar. Sintió, sin saber por qué, que ese registro pesaba más que otros. Avanzó hacia otra sección, palabras no dichas en momentos irrepetibles. Allí el ambiente parecía distinto. No físicamente, pero sí en la manera en que el cuerpo reaccionaba. Muchos visitantes del archivo, pocos, pero constantes, evitaban ese sector. No porque fuera doloroso, sino porque exigía una atención incómoda. El archivista leyó fragmentos sueltos.
Frases que nunca llegaron a pronunciarse en despedidas finales. Aclaraciones que habrían cambiado una relación, pero no ocurrieron. Verdades pequeñas, no heroicas, retenidas por una mezcla de pudor y cansancio. Lo llamativo era que ninguna de esas palabras reclamaba ser dicha ahora. No había resentimiento en los textos. No exigían reparación. Eran constancias. Con el paso de las horas, algo comenzó a inquietarlo. No de forma inmediata, sino como una presión lenta, casi amable. Empezó a reconocer estructuras similares entre registros completamente ajenos entre sí. No en el contenido, sino en la forma de detenerse justo antes de un punto de no retorno. Como si muchas personas, sin conocerse, hubieran sentido el mismo límite invisible. El archivista no tomaba notas personales. Nunca lo había hecho. Pero esa tarde se sorprendió a sí mismo repasando mentalmente ciertos documentos, recordándolos con más claridad de lo habitual. El archivo, que siempre había sido un lugar de tránsito neutro, comenzaba a parecerle reflexivo. Cerca del final del día, llegó una visitante. ¿No era inusual? Algunas personas llegaban con objetos físicos, cuadernos, sobres, grabaciones, sin saber exactamente por qué. El archivo aceptaba esos materiales si cumplían una condición simple, que representaran algo que no había ocurrido, pero que había sido posible. La mujer se presentó sin nombre. No hizo falta pedirlo. Traía una hoja doblada varias veces. No parecía vieja. Tampoco reciente. No quiero saber qué habría pasado, dijo. Solo quiero que quede constancia de que esto existió como opción. El archivista asintió. Esa era una de las frases más comunes entre los visitantes. Revisó el documento. Era una propuesta laboral nunca enviada. No porque no fuera conveniente, sino porque, según explicaba la breve nota adjunta, aceptar habría significado dejar de ser alguien reconocible para sí misma. Está completa, dijo él. La mujer pareció aliviada. No agradecida. ¿Aliviada? Cuando se fue, el archivista permaneció un momento más frente al escritorio. Algo en esa interacción había resonado con una intensidad inesperada. No por el caso en sí, sino por la familiaridad de la justificación. Dejar de ser alguien reconocible para sí misma. Esa noche, al recorrer el archivo para cerrar, hizo algo que nunca antes había hecho, se desvió del recorrido habitual. Caminó hacia una sección antigua, poco consultada, donde se almacenaban registros sin clasificación definitiva. No errores. No anomalías. Simplemente documentos que no habían encontrado aún un lugar claro. Allí, en un estante intermedio, encontró una carpeta sin título visible. Al abrirla, sintió una quietud particular. El documento era breve. Describía una vida posible que no había sido vivida. No era extraordinaria. No era trágica. Era una variación mínima de una vida ordinaria, otro trabajo, otra ciudad, otros silencios. El nombre del archivista no aparecía. Pero la voz se le parecía demasiado. Cerró la carpeta. No la devolvió al estante de inmediato. Por primera vez desde que trabajaba allí, comprendió que el archivo no solo preservaba lo que no fue, sino que también delimitaba lo que uno estaba dispuesto a no ser. Y esa comprensión, lenta, sin dramatismo, comenzó a erosionar la neutralidad que siempre había creído absoluta. El archivo seguía en silencio. Pero ya no era completamente ajeno. Durante mucho tiempo, el archivista creyó que el archivo era un lugar pasivo. Un depósito. Un registro neutral. Una arquitectura diseñada para conservar sin intervenir. Esa idea empezó a resquebrajarse en los días posteriores al hallazgo de la carpeta sin título. No ocurrió de forma abrupta. El archivo no reaccionó con alarmas ni cambios visibles. La luz permaneció constante.
Las estanterías siguieron en su orden silencioso. Los visitantes continuaron llegando con la misma cautela de siempre. Pero el archivista comenzó a notar algo distinto en sí mismo. Leía los documentos con una atención diferente. Ya no solo como constancias ajenas, sino como fragmentos de una estructura más amplia. Empezó a percibir patrones no evidentes, como ciertas ausencias tendían a agruparse alrededor de momentos clave, transiciones, despedidas, umbrales, y como otras se distribuían de manera más difusa, como decisiones postergadas hasta disolverse. Había algo que unía todos esos registros. No el arrepentimiento, no la frustración, sino una forma precisa de límite. El archivo no contenía lo que alguien no pudo hacer. Contenía lo que alguien eligió no continuar. Esa diferencia, sutil pero radical, comenzó a pesarle. Una tarde, mientras reorganizaba la sección de posibilidades descartadas sin conflicto, encontró un documento nuevo. No recordaba haberlo visto antes. El título era escueto, Persistencia evitada. Al leerlo, comprendió que no se trataba de un visitante reciente. El texto no estaba fechado. No había firma. Describía, en términos casi clínicos, el momento exacto en que una persona había sentido el impulso de insistir y había decidido no hacerlo. No por cansancio. No por derrota. ¿Por claridad? El documento terminaba con una frase que lo obligó a cerrar la carpeta. Continuar habría sido posible, pero no necesario. Esa noche, el archivista no se fue de inmediato. Permaneció sentado en su escritorio, con las manos apoyadas sobre la superficie lisa, observando el espacio frente a él. No estaba inquieto. Tampoco confundido. Estaba atento. Comprendió entonces algo que hasta ese momento había evitado formular: el archivo no era solo un lugar de registro, sino de contención. No permitía que las ausencias regresaran al mundo como tentaciones. No ofrecía segundas oportunidades. No porque fueran imposibles, sino porque serían corrosivas. Al día siguiente, decidió hacer una pregunta que nunca antes había considerado pertinente. ¿Pueden retirarse los documentos? Le preguntó a una de las presencias administrativas, una figura discreta que aparecía ocasionalmente para resolver cuestiones prácticas. La respuesta fue inmediata. No. No hubo explicación adicional. ¿Nunca? Insistió él. Nunca, repitió la figura. El archivo no conserva para devolver. Esa frase se quedó con él durante horas. No conserva para devolver. Mientras caminaba entre las estanterías, empezó a entender el motivo. Si una ausencia regresara al mundo como posibilidad reactivada, perdería su naturaleza. Dejaría de ser una elección asumida para convertirse en una deuda pendiente. El archivo protegía algo frágil, la coherencia interna de una vida. Más tarde ese día, llegó un visitante distinto. No traía documentos. No traía objetos. Traía una pregunta. ¿Puedo ver algo que dejé acá? Dijo, sin rodeos. El archivista lo observó con atención. El hombre no parecía angustiado. Tampoco nostálgico. Había en su postura una serenidad tensa, como quien cree estar preparado para una respuesta definitiva. No, respondió el archivista. No es posible acceder a un registro propio. Pero existe, insistió el visitante. Sé que existe. Existe, admitió. Pero no está aquí para ser revisado. El hombre guardó silencio. No discutió. No pidió explicaciones. Asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. Entonces está bien, dijo finalmente. Con saber que no me pertenece más, alcanza. Cuando se fue, el archivista permaneció inmóvil. Aquella interacción había sido distinta. No había demanda, ni expectativa. Solo reconocimiento.
Esa noche, volvió a la sección sin clasificar. La carpeta sin título seguía donde la había dejado. La abrió con cuidado. Releyó el contenido. No encontró revelaciones nuevas. El texto seguía siendo el mismo, una vida posible, razonable, alternativa. Nada extraordinario. Nada heroico. Y sin embargo, al leerla ahora, entendió algo crucial: esa ausencia no pedía ser corregida. No reclamaba atención. Había sido aceptada en su momento, incluso si el recuerdo de esa aceptación se había diluido con el tiempo. El archivo no preservaba heridas abiertas. Preservaba cicatrices bien cerradas. El archivista cerró la carpeta y, por primera vez, escribió algo propio en el registro interno del archivo. No un testimonio. No una confesión. Una nota operativa. Las ausencias no deben ser reactivadas. Su función no es ofrecer caminos alternativos, sino sostener la forma final de una identidad. Al terminar de escribir, sintió una calma inesperada. No alivio. No resolución. Calma estructural. Comprendió que el archivo existía para impedir una forma específica de violencia, la de obligar a alguien a convivir eternamente con lo que no fue. Permitía que las decisiones no tomadas existieran, sin exigir continuidad. Antes de irse, recorrió una vez más los pasillos. Ya no los veía como depósitos silenciosos, sino como un entramado invisible que sostenía al mundo desde lo que había decidido no ser. El archivo no cambiaba a las personas. Les permitía permanecer fieles a una versión de sí mismas. Y el archivista, por primera vez, entendió que su rol no era custodiar documentos, sino proteger la posibilidad de una paz sin revisión constante. Cuando apagó la luz, gesto simbólico, innecesario, supo que la última parte del archivo no estaba escrita en papel alguno. Estaba en aceptar que algunas ausencias no son pérdidas, sino el precio exacto de ser alguien en particular. El archivo no reaccionó cuando el archivista dejó de fingir que era ajeno a él. No hubo cambios visibles. Las estanterías no se movieron. La luz no varió. Los visitantes siguieron llegando con la misma cautela silenciosa. Pero algo se había asentado. El archivista ya no recorría los pasillos como un intermediario neutral. Tampoco como alguien en conflicto. Caminaba con una conciencia distinta, la de quien sabe que el lugar que custodia no es externo a su propia forma de estar en el mundo. Había comprendido que el archivo no existía para corregir vidas, ni para equilibrarlas, ni para ofrecer consuelo. Existía para delimitar. Para establecer con precisión que partes de una identidad habían sido descartadas sin violencia, y por lo tanto, no debían volver a reclamar espacio. Ese entendimiento no lo volvió más severo. Lo volvió más cuidadoso. Los días siguientes transcurrieron sin eventos extraordinarios. El archivo, fiel a su naturaleza, no premiaba las revelaciones con señales visibles. Pero el archivista empezó a notar algo sutil: los visitantes se marchaban más rápido. No porque recibieran respuestas más simples, sino porque parecían necesitar menos explicaciones. Muchos llegaban con la intención de entender por qué algo no había ocurrido en sus vidas. Se iban aceptando que no todo requería comprensión detallada para ser válido. Una tarde, llegó un joven con una carpeta delgada. No sé si esto corresponde, dijo. No es algo que haya decidido conscientemente. El archivista revisó el contenido. Era un proyecto creativo abandonado sin conflicto, sin fracaso, sin aplazamiento explícito. Simplemente había dejado de ocupar un lugar interno. Corresponde, respondió. Lo no elegido también puede ser involuntario. ¿Y eso, qué dice de mí?, preguntó el joven. El archivista no respondió de inmediato. Dice que no sos la suma de todas tus posibilidades, dijo finalmente. Solo de las que aceptaste sostener. El joven asintió. No con alivio.
con precisión, como quien reconoce una formulación exacta de algo que ya intuía. Después de que se fue, el archivista regresó a la sección sin clasificar. La carpeta sin título seguía allí. Había postergado ese momento sin darse cuenta. No por miedo, sino porque sabía que no era un acto urgente. El archivo no exigía decisiones apresuradas. Pero ahora comprendía que la neutralidad absoluta ya no era honesta. Tomó la carpeta. La llevó hasta una mesa auxiliar, lejos del flujo habitual. No para esconderla, sino para observarla desde otra perspectiva. Releyó cada línea con atención serena. No había nostalgia en el texto. Tampoco arrepentimiento. Había coherencia. Esa vida posible no era peor. No era mejor. Era distinta. Y precisamente por eso, no debía coexistir con la que sí había sido vivida. El archivista entendió entonces la última función del archivo, cerrar sin negar. Las ausencias no eran errores a corregir, sino contornos. Delimitaban lo que una vida era, al marcar con claridad lo que no había necesitado ser. Con un gesto simple, añadió un título a la carpeta. No un nombre propio. No una fecha. Solo una categoría. Integración completada. La devolvió al estante correspondiente. No hubo sensación de pérdida. Tampoco de resolución épica. Solo una estabilidad nueva. Esa noche, mientras recorría el archivo para cerrar, percibió algo distinto en el espacio. No era un cambio físico, sino una ausencia de fricción. Como si el lugar ya no exigiera su atención constante. Comprendió lo que eso significaba. El archivo no necesitaba ser custodiado eternamente por la misma conciencia. No porque fuera frágil, sino porque su función no era personal. El archivista no era indispensable. Nunca lo había sido. Al día siguiente, una figura administrativa lo llamó aparte. El archivo reconoce su ciclo como completo, dijo, sin solemnidad. Puede permanecer si lo desea. O puede retirarse. ¿Retirarme a dónde?, preguntó él. La figura hizo un gesto amplio. ¿A la continuidad? El archivista no respondió de inmediato. Caminó hasta el vestíbulo principal. Observó las estanterías por última vez, no como alguien que se despide, sino como alguien que constata una estructura estable. Entendió que su paso por el archivo había hecho lo que debía hacer, permitirle ver su identidad no como una acumulación de decisiones, sino como una forma definida por límites aceptados. Me retiro, dijo finalmente. No hubo ceremonia. No hubo reemplazo inmediato. El archivo no queda vacío cuando alguien se va. Permanece. Al cruzar el umbral, otro, distinto, sin marca visible, el archivista sintió una ligereza precisa. No era libertad. Era ajuste. Como si algo hubiera encajado por fin sin necesidad de presión. Afuera, el mundo seguía igual. No más simple. No más claro. No más justo. Pero él caminaba sin arrastrar posibilidades no asumidas. Había aprendido que la paz no proviene de realizar todo lo que se puede, sino de aceptar con lucidez aquello que no era necesario vivir. El archivo quedó atrás, sosteniendo silenciosamente millones de ausencias que ya no reclamaban atención. Y en ese silencio activo, continuó cumpliendo su única función verdadera, permitir que cada identidad exista no por todo lo que pudo ser, sino por lo que eligió, consciente o no, dejar ir.